importantes para poder dar una opinión. Desde el punto de vista, nosotros estuvimos conversando en la Convención Política de la Central de Trabajadores de la Regional de Avellaneda, de participar orgánicamente, digamos, en este encuentro y darle nuestro apoyo en todo sentido, ¿no? Y creo que en este sentido la tarea de unir a la clase trabajadora, unir al campo nacional y popular en la perspectiva de reconstruir una nueva relación de poder que nos permita avanzar sobre lo conquistado, es una de las tareas más nobles y más importantes que cualquier otra tarea, porque se trata de recuperar un espacio político, se trata de articular el conjunto de las organizaciones del campo popular, en la cual quiero citar algunos hechos que se vienen produciendo que muestran que la clase trabajadora ha recuperado el centro de la acción social y política, y de los sectores sociales es el más importante que está dando la pelea a este embate y a esta revancha neoliberal. Y cito algunas movilizaciones, el caso del llamado de las 5 centrales, fue un hecho importante que reunió 350.000 trabajadores, también la marcha de San Cayetano que vimos acá en el video, y la marcha federal, que son distintos niveles de accionar social y político que nos está mostrando este centro, digamos, en el ring, en la pelea esta que tenemos con el neoliberalismo, vuelve a estar la clase trabajadora en el centro. Y bueno, no es un pequeño detalle porque a partir de estas movilizaciones, en las cuales nos hemos encontrado todos, también otro hecho importante que siempre hablamos de capacitación y de formaciones, la lucha política por ganar experiencia, el saber encontrarnos y articularnos es fundamental también, ¿no? Porque una cosa es hablar de unidad y después cuando estamos todos los sectores, siempre surge un pero bueno, tenemos que bancar todas y priorizar este hecho, ¿no? Y en este sentido, la posibilidad de ir construyendo desde abajo el paro nacional, donde finalmente esos conflictos que viene dando la clase trabajadora, que hay una estadística que dice que durante el mes de mayo y abril, alrededor de 3,5 millones de trabajadores participaron en conflictos de distinto orden, como hecho importante que muestra esto que decía anteriormente. Quiero recordar esto porque los trabajadores, en el proceso histórico de su desarrollo, sufrieron un ataque cruel de la dictadura militar, que destruyó parte de su organización, los mejores delegados, la fuente de trabajo, las fábricas que eran cargo del cultivo, decía Videla, pero ahora volvemos a la carga, digamos, de otra manera, y tenemos que sacar enseñanza de esa historia, porque está apareciendo dentro de esa enseñanza que la clase está recuperando la habilidad política de poder articular al conjunto de los trabajadores, no solamente de los trabajadores, sino de otros sectores sociales y políticos, como se expresó en la marcha y como se va a expresar seguramente en el paro nacional.